Julio Pérez sigue atacando, apoya Guilla Pérez. Pérez avanza, le cruza la pelota, Guilla se le escapa de gol. Avanza el veloz portero derecho uruguayo. Entra, va a tirar, tira. Anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Ya decíamos que el gran puntero derecho del conjunto oriental estaba resultando la mejor figura del Uruguay. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Yo me encuentro excelentemente bien. Y bueno, en esta semana nos tocó un tema interesante, un tema curioso. Nos tocó retro, irnos a la historia, ver qué es lo que pasó en el fútbol hace muchísimos años, allá por el año de 1950. Y quise hacer este retro recordando uno de los momentos más trágicos en la historia de los deportes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el famoso maracanazo que sucedió en Brasil, que bueno, los brasileños aún no lo han podido superar, tanto no lo han podido superar que todavía tienen sueños en donde un uruguayo los penetra en las noches, recordando este trágico día cuando perdieron el mundial allá en aquel año. Entonces, bueno, sin más por agregar, vamos a platicar sobre esto, vamos a dar una pequeña anécdota, una pequeña explicación para todos aquellos que no saben o que no están muy bien enterados de qué fue este suceso en la historia del fútbol. Vamos allá, chicos. Bueno, para empezar, chicos, me gustaría recordar o rememorar ese momento. Bueno, esto sucedió en el Mundial de 1950. ¿Cuál es la característica de este mundial? Bueno, que se jugó en Brasil en esa ocasión y que participaron muchísimos equipos. Entre ellos, el gran favorito era Brasil, por lo que venía representando. Hay que recordar que en aquella época Brasil aún no había ganado ningún mundial y que Uruguay ya venía por ahí de ganar algún mundial en 1930, incluso 2 Juegos Olímpicos, y también había ganado ya muchísimas Copas América. Sin embargo, bueno, la localía, el gran equipo que traía, empezaba a darse esto del juego bonito. Bueno, pues entonces alentó mucho a los brasileños a sentir que pues, ellos podían ganar ese mundial, y aparte las grandes goleadas que se habían suscitado en aquel mundial. Bueno, hay que especificar que esta no fue una final como tal, aunque todos la consideran como tal, y lo voy a explicar por qué. Bueno, se jugó una ronda final de 4 equipos, en donde participaron España, Suecia, Uruguay y el anfitrión Brasil. Se iban a enfrentar todos contra todos. En aquella época las victorias daban 2 puntos y los empates daban 1 punto. Bueno, Brasil había ganado sus anteriores 2 partidos por sendas goleadas, tanto a España como a Suecia, y Uruguay había ganado 1 y empatado otro. Esto los dejaba llegándola al partido final entre Uruguay y Brasil, con 4 puntos para Brasil y 3 puntos para Uruguay. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que esto se consideró como toda una final. Por ejemplo, hay cosas interesantes que hay que ver de este tema. En aquella época era tal la euforia brasileña de que sentían que iban a ganar el mundial, que incluso los diarios más importantes de Brasil ya habían impreso sus portadas del día siguiente, en donde ponían como campeón a Brasil. Más de 500,000 periódicos ya se habían impreso en las diferentes editoriales. Y bueno, la locura era total. Ya se había preparado un desfile por Río de Janeiro. También había uno preparado en Sao Paulo, en donde se iba a festejar el campeonato de los brasileños, ya que venían con un poderío pareciendo un huracán. Ya se había preparado también una banda musical que iba a amenizar el evento después de terminado el partido. Camisetas, se habían mandado a hacer más de 500,000 camisetas con la leyenda de Brasil campeón, para poder festejar durante el día siguiente, bueno, ese día y al día siguiente de que se jugara el partido. También ya el gobierno había mandado a hacer monedas conmemorativas con los principales jugadores de aquella selección para poder, pues sí, obviamente para poder festejar y conmemorar aquel momento en que Brasil se coronaba campeón del fútbol. Entonces, bueno, también cosas muy interesantes. Julius Remit en aquella época
el dirigente, el presidente de FIFA, ya había escrito un discurso para decirlo después de entregarle el campeonato a Brasil. De hecho, ni siquiera había preparado nada si por si acaso ganaba Uruguay el mundial, ya que consideraba que, bueno, era imposible porque venían en un gran nivel los brasileños, mientras que Uruguay pues venía un poco limitado en ese sentido. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, chicos? Pues todo estaba listo, todo estaba preparado, todo estaba hecho para que en aquel día, en aquel glorioso 16 de julio de 1950, pues Brasil se coronara campeón y demostrara que era el máster en el fútbol mundial. Ese día se jugó el partido a las 3 de la tarde, hora tiempo local, por allá por Brasil, en Río de Janeiro, en el Maracaná, con una asistencia récord. Más de 200,000 personas estaban viendo ese partido, más de 200,000 almas, todos apoyando directamente a Brasil. Fue algo impresionante. De hecho, tiene el récord mundial de mayor asistencia a un partido de fútbol, ese partido, porque de hecho estaban todos parados, era impresionante, el estadio era inmenso, que ahora ya se remodeló y ya se bajó muchísimo la capacidad. Sin embargo, pues todavía sigue manteniendo ese récord mundial el Maracaná y aquel partido de la final. Hay que platicar ya directamente sobre el partido. El técnico Juan López Fontana, en aquella época técnico de Uruguay, cuenta la historia que juntó a todos sus jugadores en los vestidores antes de salir al partido y les dijo: oye muchachos, es que hay que ver la posibilidad de que no nos goleen, vamos a jugar defensivo, vamos a jugar a cerrarnos, boludos. Así, algo más o menos así le dijo, ¿no? Les dijo a sus chavos. Y pues la idea era que no les metieran 7 goles o 5 goles como los habían metido a España y a Suecia, sino que perdieran, pero por poquito, a lo mejor por 1 o por 2. La historia también cuenta que después de que salió Juan López Fontana de los camerinos, Obdulio Varela, en aquella época capitán de la selección uruguaya y el referente más importante del equipo, les dijo a los chavos: no hay que jugar defensivo, hay que jugarles al tú por tú a los brasileños, y no, efectivamente nos va a pasar lo que le pasó a España y a Suecia, nos van a meter una goleada, vamos a jugarle al tú por tú a este equipo. Entonces cuentan que cuando iban por el pasillo ya para salir al estadio se oía el estruendo de 200,000 personas gritando Brasil, 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 o sea, retumbaba, parecía un terremoto. Entonces dicen que volteó Obdulio Varela y les dijo a todos: chicos, los mirones son de palo. Esta es una de las frases más interesantes que se han oído en el fútbol, en donde animó a su equipo y les dijo: ustedes no hagan caso, ustedes no respondan ante la presión, no se espanten, no se me apaniquen, vamos a salir a jugar, vamos a salir a demostrar que somos los mejores. Entonces, bueno, el partido inició, la exigencia era total. La afición brasileña quería que golearan a Uruguay y que demostraran la supremacía total que existía. Y así pasó el primer tiempo del partido, los primeros 45 minutos, en donde un Brasil que se echaba para adelante, que trataba de meter el gol. Sin embargo, un Uruguay muy ordenado, muy a la vieja escuela de Uruguay, a meter la pierna, a darle duro con todo. Y como en aquella época pues no existían las tarjetas rojas, bueno, aprovechaban para ser duros, para ser recios. Pero bueno, trataron de jugar al sistema que ellos conocían, a la famosísima defensa impenetrable, durísima, el garrotero, ¿no? Así sucedió durante los primeros 45 minutos, pues no se hicieron daño ninguno de los dos equipos. La afición brasileña ya empezaba a calentarse, porque ellos querían que golearan, o sea, no nada más que ganaran, sino que golearan, aunque con el simple empate les alcanzaba para ser campeones. Regresan a la segunda parte, y es aquí donde sucede toda la historia, donde se desarrolla toda la historia durante un lapso de 35 minutos, ¿no? El primer gol anotado en el partido es por Friaca, aquel delantero legendario de Brasil, que al minuto 2 del segundo tiempo anota el primer gol. Obviamente el estadio enloqueció y rugió y gritaron, impresionante, ¿no? Sin embargo, pues no les duró mucho la alegría, ya que en aquel momento Obdulio Varela, como ya lo había comentado, capitán de Uruguay, se empezó a quejar sobre un fuera de lugar que les habían marcado, que era un evidente fuera de lugar. Sin embargo, él decidió quejarse. Después contó
que eso lo había hecho para poder enfriar al equipo de Brasil, porque si se hubieran dejado en ese momento hubiera sido una goleada, una senda goleada. Entonces decidió calmar las aguas, decidió también calmar a la afición con este reclamo que duró varios minutos, y después empezó la magia uruguaya. En el minuto número 25 del segundo tiempo, Juan Alberto empató el partido. Entonces pues los brasileños empezaron a espantarse, ¿no? Aunque con el empate se podía ser campeón, sin embargo pues empezaban a sentir miedo. Después al minuto 34 pues toda la historia cambió. El delantero Guilla, jugador muy representativo de Uruguay, metió el 2-1 y bueno, la historia ya nos la sabemos. Brasil trató de atacar durante los últimos 10 minutos del partido, no le alcanzó absolutamente para nada, se echaron para adelante. Sin embargo Uruguay supo defender muy bien ese partido y bueno, terminaron ganando. La catástrofe vino después de que terminara el partido, ya que bueno, 200,000 personas, el estadio se cayó por completo, era una tumba impresionante. Bueno, ni siquiera en aquel 7-1 que se acaba de vivir en el Mundial de 2014, igual en Brasil, entre Brasil y Alemania, donde Alemania le dio una paliza a Brasil en las semifinales, bueno, ni siquiera se vivió ese momento allá en 1950, cuando se estaba jugando una final en el Maracaná, el estadio más grande del mundo. Entonces bueno, también una anécdota muy interesante de aquel momento en que se tenía que entregar el trofeo es que Julius Remy, obviamente presidente de FIFA, ya había preparado su discurso, de hecho lo traía en su bolsa. Cuando le dicen que no había ganado Brasil, sino que había ganado Uruguay, entonces él se quedó impresionado, pasmado. Aparte no sabía qué hacer, no sabía cómo entregarle el trofeo, porque ya de hecho estaba preparado todo para que Brasil fuera campeón. Entonces se ve perfectamente en las imágenes como Julius Remy solamente se acerca a Obdulio Varela, le entrega el trofeo muy a escondidas y se salen todos. La banda obviamente no tocó, aquello fue una tragedia. Uruguay efectivamente pues vivió un día de fiesta, un día histórico del cual sigue viviendo todavía en el fútbol. Y bueno, después de aquello también Brasil dejó de utilizar aquella legendaria camiseta blanca que después cambiaron a la verde amarela con la que ahora juegan, a la clásica verde amarela con la que ya han ganado 5 títulos y que ya a partir de ese momento nunca han vuelto a jugar con una camiseta blanca. Entonces fueron muchas cosas, y yo creo que la anécdota que debemos de recordar en este momento es que nunca debemos de dar un partido por ganado, aunque la ventaja sea inmensa y no se vea ninguna posibilidad del otro equipo para poder remontar. Bueno, casos históricos han sucedido. El caso más famoso últimamente es del Real Madrid, que un equipo de tercera división le ganó en la Copa del Rey. Entonces son así ese tipo de cuestiones en los que no debemos de dar a ningún enemigo como pequeño o como derrotado antes de jugar el partido. Entonces se tienen que jugar todos los partidos al 100%. Esta es una lección que le quedó a Brasil, es un trauma que no se han podido quitar de encima y que han tenido que trabajar muchísimo para poderlo lograr. A partir de ese momento Brasil cambió por completo, aunque después llegó Pelé y se ganaron 5 mundiales. Definitivamente ese maracanazo no se le puede olvidar al brasileño, lo siguen recordando muchísimo, porque hubieran cambiado cualquier otro título por haber ganado ese legendario partido en 1950, porque aparte era en su casa. Entonces creo que esa es la anécdota con la que nos debemos de quedar, chicos, que nunca debemos de dar por perdido a ningún equipo y que debemos de respetar a todos, ya que Brasil no lo hizo. Brasil se consideró campeón antes de jugar el partido, cuando se tenía que jugar obviamente, y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Una humillación total en su estadio. Entonces bueno, sin más por agregar, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pues me gustaría que me comentaran para que siguiera haciendo este tipo de videos, este tipo de trabajos aquí en el canal, en Rudy Portes. Y bueno, mi nombre es Rudy y me despido. Espero que les haya encantado esto tanto como me gustó a mí. Chao, chao. Julio Pérez sigue atacando, apoya Guilla Pérez. Pérez avanza, le cruza la pelota a Guilla se le escapa de gol. Avanza el veloz crucero derecho uruguayo. Entra a tirar, tira. ¡Gol uruguayo! Guilla tiró violentamente. La pelota escapó el contralor de Barbosa. A los 34 minutos, anotando el segundo tanto
para el equipo uruguayo. Ya decíamos que el gran puntero derecho del conjunto oriental.